Nosotros, nosotros necesitamos, hermanos, aprenderlo para que la iglesia del Señor se mantenga pura, se mantenga con la sana doctrina y eh, eh, no permitamos, hermanos, que cosas extrañas entren, enseñanzas extrañas, prácticas extrañas entren a la congregación, porque después es muy difícil, hermanos, quitar estas cosas de la congregación. Bueno, el Evangelio social, inmediatamente, hermanos, vamos a recordar lo que queremos decir con esto. El Evangelio social es referido al error de involucrar a la Iglesia de Cristo en actividad de índole social, desviándole de esta manera de la obra espiritual que para la que ha sido creada. Su enfoque y prioridad no es por la salvación del alma, su enfoque más bien es impulsar el bienestar social de la vida terrenal, como la educación secular, la política, la recreación, en fin, lo que tiene que ver con los aspectos sociales. Tratar de hacer atractivo. Me parece a mí que la razón uh, de por qué estas cosas aparecen en la iglesia es esto, ¿no? Hacer atractivo el evangelio por medio de brindar toda clase de diversión, deportes, espectáculos, actividades artísticas, manualidades, etcétera. Para mí esta es la motivación uh, de los hermanos que llamamos liberales, que eh, ellos practican este tipo de enseñanzas sociales. Bueno, habíamos visto, hermanos, el ejemplo de la iglesia ya en Corinto, habíamos visto los errores cometidos de ellos. El apóstol Pablo básicamente lo que estaba haciendo es corrigiendo el problema, específicamente en este caso de la participación de la cena del Señor. Cuando nosotros vemos, hermanos, la reprensión que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia, lo está haciendo básicamente porque lo estaban convirtiendo lo estaban convirtiendo en una comida social, básicamente. Entonces, el apóstol Pablo, está haciendo la diferencia de manera clara, está haciendo la diferencia entre lo que es la misión de la iglesia y lo que es la misión del cristiano como individuo en la casa, en este caso, ¿no? Está hablando de que la iglesia es para, cosas espirituales, es decir, la misión es espiritual y la actividad social es individual, como habíamos visto acá, hermanos, cuando nosotros dijimos que vamos a ver las diferencias, sacando un resumen rápidamente. Vemos que la cena del Señor era el propósito espiritual de recordar la muerte de Cristo, pero la actividad social, dice el mismo Pablo, era para satisfacer el hambre. La observancia de la cena del Señor, siendo espiritual, es por supuesto la iglesia del Señor. Eh, en este caso, hermanos, la actividad social es para el hogar, la observancia es en el hogar, ¿no? Por los individuos, sean estos cristianos o no cristianos. En este caso, habla de los cristianos, ¿no? Pusimos una pregunta, ¿puede usted ver la diferencia? ¿No? Nosotros habíamos visto, hermanos, eh, algunos errores del evangelio social. Habíamos dicho que seguir otro evangelio actúa sin autoridad bíblica, y habíamos dicho que le desvía a la iglesia de su obra espiritual. ¿Sí? Le desvía a la iglesia de su obra espiritual. Cuando nosotros vemos el ejemplo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos está mostrando, hermanos, que donde él iba, él no iba con la idea de que también se establezca una actividad social en la iglesia, sino solamente con el evangelio
el evangelio de Cristo, el evangelio puro. Eso es lo único que hacía cuando él enseñaba a las iglesias, cuando él a, a través de la inspiración del Espíritu Santo escribía a las iglesias, les mostraba el aspecto espiritual únicamente, ¿no? Terminábamos nosotros la última vez con esta pregunta: ¿cuál es la misión que debe ocuparse la iglesia local y la que Dios le ha asignado? Uh, Nosotros hablamos de lo espiritual o lo social, recreativo, educativo o económica. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿No? Sacando a limpio la enseñanza de la escritura, sin lugar a dudas, hermanos, la misión de la que debe estar ocupada la iglesia durante las generaciones, tanto de nosotros como las que vengan, como las anteriores, es espiritual netamente. ¿Puede usted ver la diferencia? ¿Puede usted ver la diferencia? Ok. Hermanos, esto del Evangelio Social, y aquí es cuando empezamos el nuevo estudio, tiene muchas ramificaciones, hermanos. Muchas ramificaciones. ¿Ok? Yo quiero en esta noche invitarles a que veamos, hermanos, la diferencia entre la institución divina con respecto a instituciones humanas creadas por la iglesia, ¿no? Por eso, continuando con el estudio, el evangelio social y sus errores crea instituciones recreativas que ok, no sé qué pasó, Jaimito, pero voy a compartir otra vez la pantalla, ¿ok? Ok, ahí estamos nuevamente. Ok, entonces como yo estaba diciendo, hermanos, esto del Evangelio social tiene muchas ramificaciones. Ahora vamos a hablar de instituciones creadas por las iglesias que Dios nunca le mandó, versus la única institución divina que podemos ver en la Biblia, que es la iglesia, que es la iglesia. Yo quiero empezar de esta manera, hermanos. Quiero empezar de esta manera. Mire, cuando nosotros hablamos de evangelio social, este evangelio social, o sea, es decir, hacer una actividad social, ¿sí? Básicamente puede estar limitada a la iglesia local. En muchas partes, hermanos, hablando de los hermanos liberales, es así. Está limitada a la iglesia local, ¿no? Por ejemplo, la iglesia local, hermanos, hace actividades, es decir, inventa actividades de diferente tipo. Por ejemplo, esta actividad, por poner algunos ejemplos nada más, ¿no? Aparte de lo espiritual, aparte de predicar el evangelio allá en los púlpitos,
nosotros vemos actividades sociales como por ejemplo aquí dice venta de garaje, ¿no? Venta de artículos usados, en otras palabras. Aquí vemos nosotros que una iglesia local, ¿no? Se ideó dar un curso de electricidad básica a la gente. Nosotros vemos también eh, en muchas congregaciones liberales, hermanos, eh, haciendo actividades sociales en cuanto a comer, ¿no? Se juntan todos a comer, tal como lo hacían ahí en la iglesia en Corinto, es decir, llenar sus estómagos, para llenar sus estómagos. Por ejemplo, antes de empezar la reunión, a veces hay congregaciones que brindan a los miembros desayuno, hay congregaciones que después de la reunión uh, invitan a los miembros en congregación, invitan a los miembros a, al almuerzo. Lo mismo acá, ¿no? Inventan otro tipo de actividad social, como por ejemplo aquí dice aprender a hacer artículos de cuero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el punto aquí que quiero uh, enfocar? Que quiero que ustedes entiendan. Es decir, una iglesia local, hermanos, puede estar limitada a hacer este tipo de actividades cuando ella puede hacer. Cuando ella puede hacer. Puede ser que haga esto cada semana, puede ser que haga esto cada mes, puede ser que haga esto cada medio año, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre está limitada a la iglesia local, ¿no? Y en este caso, vemos, hermanos, que esto llega a ser un proyecto pequeño, ¿sí? Un proyecto pequeño, social de la iglesia local, un proyecto limitado, ¿no? Por la iglesia local, ¿ok? Ahora, estos hermanos no se han quedado simplemente en esto, en este tipo de organización falsa. Es decir, que la iglesia local organice eventos sociales según su capacidad. No, ellos han querido hacer algo macro, es decir, algo grande, ¿no? Ellos, hermanos de aquí, de hacer actividades sociales en la iglesia local, de pronto alguien se inventó hacer algo macro, algo gigante, algo que no esté limitado solamente a una iglesia local, sino eh, que abarque muchas iglesias, que vaya más allá de las fronteras de la iglesia local. Entonces, ahí es cuando ellos empiezan a inventar, hermanos, instituciones humanas. Empiezan a inventar instituciones humanas. Es decir, para hacer, para hacer sus actividades sociales, no solamente se limitan a la iglesia local, sino también han creado instituciones aparte de la iglesia para hacer sus asuntos sociales y va más allá todavía, no solamente haciendo actividades sociales, sino otras cosas más. Por ejemplo, hermanos, aquí nosotros vemos un diagrama donde vemos en principio la iglesia de Cristo. Estas pequeñas que están aquí, la iglesia de Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos pensando en hacer instituciones, es decir, más allá de la iglesia local, lo hacen de varias formas, por lo menos dos formas aquí vemos. La una forma es hacerlo directamente. La una forma es hacerlo directamente. Es decir, la iglesia local no solo se limita a hacer actividades sociales en su localidad, sino también piensa en crear instituciones humanas. Es decir, de pronto esta iglesia local es grande y tiene la capacidad económica y tiene la capacidad también, hermanos, de personal
la cual puede ir más allá de la iglesia local y crear instituciones humanas. O si es que hay iglesias más pequeñas que no pueden hacer uh, ellas por sí solas una institución humana, lo que hacen es una sede central, es decir, que una iglesia sea una sede central, la cual viene siendo la iglesia patrocinadora, es decir, la que va a patrocinar estas instituciones. Es decir, estas iglesias, hermanos, mandan el dinero a la iglesia patrocinadora, la cual llega a ser la central. Y entonces esta iglesia central, que llega a ser la patrocinadora, empieza a crear instituciones humanas. Es decir, ahí sí le alcanza el dinero, les alcanza el dinero. Pero esta institución humana, hermanos, ya no va a ser solamente de una iglesia local. Ahora va a ser de todos los aportantes. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 50, pueden ser 100, lo que sea. O, como yo decía, de pronto una iglesia local es completamente suficiente en todos los campos para ser una institución humana. ¿Sí? Y entonces, no solamente hacen una actividad social, sino crean las instituciones. Por ejemplo, crean campamentos de recreación, crean, crean institutos para predicadores, lo que nosotros llamamos, o ellos llaman más bien dicho, escuelas bíblicas, que no son para nada bíblicas, son antibíblicas realmente, porque no es el plan de Dios. Un orferinato, ¿no? También, aquí, por ejemplo, en Ecuador hay una radio, ¿no? Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Es decir, hermanos, la institución humana creada no está limitado a ciertas cosas simplemente. Pueden crear lo que quieran ellos, lo que quieran ellos. ¿Y qué vienen a hacer estas instituciones humanas? Estas instituciones vienen a ser, hermanos, las empresas humanas. Empresas humanas sostenidas, mantenidas por las iglesias locales, haciendo una central, haciendo a una iglesia como central, o si tiene la capacidad, haciéndolo directamente. O sea, crea otra institución fuera de la iglesia. Ese es, hermanos, el error macro, grande. Recuerden lo que les había dicho hace un momento. Muchas veces para hacer actividades sociales solamente se limita la capacidad de la iglesia local. Pero ellos han ido más allá, han pensado en algo diferente, en algo grande, en hacer empresas humanas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la ayuda de otras iglesias o la iglesia directamente haciendo. ¿Sí? ¿Me explico? Espero que me explico. Un ejemplo de eso, hermanos. Un ejemplo de eso, porque a veces hay hermanos que dicen, no, no, eso solamente es un invento, solamente es algo que se dice, pero eso no existe. No, vamos a mirar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo acerca de Bellueve. La Iglesia de Cristo en Bellueve, Washington, comenzó un proyecto para ayudar a los niños de Ecuador más de 5 años atrás. Dios colocó en sus corazones el deseo de proveer un campamento juvenil en Ecuador. Los sueños se han vuelto realidad en la forma del Centro Cristiano Cayambe. El sitio, como implica el nombre, está cerca de Cayambe, Ecuador. La ciudad montañosa es pequeña y queda como a 2 horas en carro del norte de Quito.
Entonces, ¿qué vemos aquí? Nosotros vemos, hermanos, un ejemplo en la práctica de esta organización falsa. Es decir, una iglesia de Cristo, allá en Washington, creando un proyecto humano, en este caso, el campamento de Llueve, que tiene un nombre, que lo han puesto un nombre. Dice aquí, el Centro Cristiano Cayambe. Es decir, cuando usted va a esta iglesia, usted no va a ver solamente la parte espiritual de esta iglesia. Usted va a ver también este proyecto humano, ¿no? Entonces, hermanos, no solamente se limita a hacer a algún proyecto social a nivel local, sino ya hace una empresa, un proyecto, ¿no? Llamado campamento, ¿no? En este caso es una institución, una empresa humana, ¿no? Sin lugar a dudas. También vemos otro ejemplo de esta misma iglesia, un proyecto humano, otro proyecto humano. Ese proyecto humano, hermanos, tiene que ver, hermanos, con la evangelización, con preparar predicadores para las iglesias. Según el plan de Dios, ¿de dónde tienen que salir los predicadores? ¿Dónde tienen que prepararse los predicadores? Según el plan de Dios, es en la iglesia. Pero ellos han creado un proyecto humano como las sectas, para capacitar a hombres, en este caso cristianos, para que prediquen, ¿no? Miren lo que dice ahí. ¿Quiénes somos? La Escuela Quiteña de Estudios Bíblicos. Es una organización, mire aquí lo que dice. Es una organización sin ánimo de lucro que nació por la necesidad de evangelizar el Ecuador. La IKEF es una obra misionera de las iglesias de Cristo y funcionamos bajo la dirección de los ancianos de la Iglesia de Cristo del Pueblo, en Pueblo, Colorado, de Estados Unidos. La IKEF se encuentra en su noveno año en este periodo 2005-2006. Tenemos 37 varones y 6 mujeres estudiando a tiempo completo. Note aquí, ¿no? Es decir, para capacitar a predicadores, ellos inventaron una empresa humana llamada EQUEP, Escuela Quiteña de Estudios Bíblicos. Pero el plan de Dios, ¿cuál es? El plan de Dios es que tanto los pastores, maestros, evangelistas, diáconos, se preparen ¿en dónde? En la iglesia local. Es decir, cuando nosotros vemos esto, ¿cuál es la idea? La idea es que de la iglesia local envíe, en este caso mucho mejor si es que son jóvenes, envíen a sus jóvenes, envíen a los que quieren prepararse, entre comillas, para la predicación, le envíen a una empresa humana creada por la iglesia, a un proyecto humano llamada la Escuela Quiteña de Estudios Bíblicos. Ahora, ¿quién sostiene esto? Aquí mismo dice, ¿no? Aquí mismo dice, la Iglesia de Cristo en Pueblo, Colorado de Estados Unidos. Y aquí mismo dice que es una organización. La pregunta ¿es una organización aparte de la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Ok? Ahora, note esto. A veces dicen, a veces estos hermanos liberales nos dicen que estas cosas son solamente una forma de hacer la obra del Señor. Nada más. O sea, lo ponen a nivel de una predicación. Por ejemplo, si uno quiere preparar hermanos capacitados para predicar, uno puede
llamarles a un sitio, a la misma localidad, al mismo sitio donde se reúne la iglesia y predicarles de cómo predicarles la doctrina de Cristo. Ellos comparan eso a una organización humana, que eso es igual que estar predicando en la iglesia local. Pero vemos que no. ¿Por qué? Mire por qué no. Mire por qué no. Mire aquí. Aquí vemos las iglesias locales. ¿Sí? Las iglesias locales. Recordamos, hermanos, recordamos esta imagen que hacen un proyecto humano, ¿no? Las iglesias locales, hermanos, haciendo el proyecto humano, haciendo la empresa humana, un campamento de recreación, institutos para predicadores, orferinato, una radio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en qué se convierten estas empresas humanas? Estas empresas humanas llegan a ser aparte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hacen leyes para gobernar la institución creada. Es decir, estos de aquí deben tener reglamentos, deben tener leyes ante el gobierno para que puedan funcionar. ¿Sí? Tienen que tener leyes, tienen que sacar papeles, como aquí decimos, ¿no? Tienen que cumplir con la ley para que pueda funcionar. Entonces, hermanos, eh, eh, cuando vemos de esos hermanos que hacen leyes para gobernar la institución creada, tiene autonomía para hacer sus propias decisiones, o sea, estas empresas humanas tienen su propia autonomía, ¿no? Para hacer sus decisiones propias, es decir, por ejemplo, en cuanto a maestros, quién va a enseñar en la institución humana, ellos pueden, hermanos, elegir a quien quiera, ¿no? Pueden hacer, hermanos, su propia forma de organización para estos campamentos, institutos, orfanato, etcétera, etcétera, su propia organización, ¿no? Puede recibir y gastar dinero a su discreción, por supuesto. Como empresas autónomas, hermanos, necesita sostenerse. Entonces, la idea es tomar el dinero y gastarlo a lo que la empresa necesita, ¿no? Ahora, ¿quién sostiene todo esto? ¿Quién sostiene todo esto? Las iglesias del Señor. No estamos hablando, hermano, que un cristiano a nivel individual o varios cristianos a nivel individual están creando empresas humanas, porque si fuera así, es correcto. O sea, la empresa, estas empresas humanas, hermanos, eh, los que serían dueños de estas empresas serían los individuos. Pero aquí no estamos hablando de individuos, estamos hablando de la institución divina, de la iglesia, de algo colectivo, ¿no? Sosteniendo este tipo, este tipo de empresas, este tipo de instituciones, ¿no? Las cuales, por supuesto, llegan a ser autónomas. Es decir, no se contentaron, hermanos, simplemente con hacer actividades sociales a nivel local, sino tuvieron que pensar en algo grande, en algo macro. Y ese grande y ese macro es hacer instituciones humanas o empresas humanas. Es una falsa organización, hermanos. Ahora vamos a mirar la diferencia de esto con lo que dice la Biblia. Cuando un ser humano obedece el Evangelio de Dios, es colocado en la iglesia de Cristo, constituyéndose un miembro de ella y sujeto a Cristo, conforme al plan diseñado por Dios, y no a la iglesia y más a una institución de invención humana.
la cual tiene sus propios reglamentos y leyes. Ni Cristo ni los apóstoles hablaron de este plan. No hablaron de este plan. Mire, vamos a mirar, hermanos, en la Biblia, que la única institución divina que nosotros podemos ver es la iglesia. No hay más. No hay más, no existe más. Usted no puede abrir la Biblia y decir, aquí está otra institución que debe ser sostenida por la iglesia. No. Por eso la iglesia, hermanos, es el plan de Dios. Miremos, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, 10 y versículo 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué nos enseña esto? Varias cosas. Vamos a mirar. Primero, la sabiduría de Dios es transmitida a través de la iglesia. Aquí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, no por medio de una institución humana. ¿Sí? No que los que quieren prepararse tienen que salir de la iglesia y buscar una institución humana. Tienen que prepararse en la misma iglesia, porque ahí está la sabiduría de Dios, ¿no? Dos, la iglesia planeada por Dios desde la eternidad, eso es lo que nos dice aquí, conforme al propósito eterno que hizo, conforme al propósito eterno que hizo. Dios, hermanos, tuvo en su plan divino que a algún momento llegara a existir la iglesia. ¿Cuándo fue eso? Cuando vino Cristo, él profetizó acerca de la iglesia. Y luego que se fue Cristo, empezó la iglesia del Señor, conforme al plan eterno de Dios. Tercero, llegando a su existencia por medio de Cristo, ¿no? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces nosotros vemos, hermanos, que el único plan es la institución divina. No hay otro plan. No hay un segundo plan. No hay un plan paralelo de la iglesia para que la sabiduría esté en otro lado, ¿no? Hechos 2:42. Seguimos con esta idea, la iglesia, el plan de Dios. Hechos 2:41, 42 y 47. Dice, hablando de los primeros cristianos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué nos enseña esto? Primero, nosotros vemos la predicación del Evangelio, 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué tipo de actividad estaban haciendo? Estaban haciendo una actividad espiritual, lógicamente, predicando el Evangelio puro, no predicando sabiduría de Dios y también un poco de la sabiduría del hombre, ¿no? Ahora vemos la aceptación del Evangelio. Dice, fueron bautizados, ¿no? Los que escucharon, los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Seguimos, hermanos, con la misión de la iglesia que es espiritual. Añadido a la iglesia del Señor, note aquí, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, hermanos, cuando alguien se convierte al Señor por medio del plan de salvación, es añadido a la iglesia del Señor. Nada más, nada más. No está por atrás otra institución, la cual es mantenida por la iglesia. ¿Sí? Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Seguimos con el aspecto espiritual aquí. La perseverancia en la doctrina de Cristo.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La pregunta es, ¿quién perseveraba en la doctrina de los apóstoles? La iglesia. El único plan de Dios para los cristianos, la iglesia, nada más. Miremos otros textos con esta misma idea, la iglesia, el plan de Dios, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que vemos aquí? La libertad del dominio de Satanás. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sí? Colocados en el reino, es decir, la iglesia. Trasladado al reino, la iglesia del Señor, según el plan que tenía desde la eternidad. Ya perdonados nuestros pecados. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, amados hermanos, mire, amados hermanos, ¿qué obra hace la iglesia? La obra que hace es espiritual. La iglesia, hermanos, piensa en el bienestar del alma, en el bienestar del alma, en la salvación del alma, en el perdón de pecados que necesita el ser humano. No está preocupado, hermanos, en actividades sociales, aún peor, está preocupado en sostener otras instituciones. Mire aquí, ahora vamos a ver la diferencia. Vamos a ver un momento la diferencia. Una pregunta necesaria aquí. ¿Esta institución humana es la iglesia de Cristo? ¿Son los santos? Es la pregunta. ¿Esta institución humana es la iglesia de Cristo? ¿Son los santos? Cuando las instalaciones están dotadas con todos los servicios básicos, además de contar con camallas confortables, duchas de auditorio para 200 personas, canchas de fútbol, básquetbol y para los niños juegos infantiles, una cocina plenamente equipada, además un diamante para béisbol. Esta institución es la iglesia de Cristo, son los santos. Nosotros somos añadidos a este tipo de institución, somos añadidos a un campamento también. Miren la diferencia con la institución divina. Cuando vemos esto, hermanos, vemos que no encontramos un texto, no hay un texto. Estos hermanos colocan este aviso, pero no ponen ni un texto. Y si así pusieran un texto, sin lugar a dudas lo tergiversan, ¿no? Tergiversarían. Ahora, vamos a mirar la institución divina, la iglesia local. Vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. O sea, Pablo, ¿a quién escribió? Pablo escribía a los cristianos allá en Filipos, ¿no? Escribió a la iglesia del Señor. No escribió a la institución humana. No mandó ninguna carta a alguna institución humana, ¿no? La pregunta aquí es, ¿en qué parte de la Biblia habla de las empresas humanas como parte de la iglesia? ¿En qué parte de la Biblia habla de las empresas humanas como parte de la iglesia? Ahora, haciendo siempre la aclaración, ¿no es cierto? En sí no está mal un campamento. De manera individual, los cristianos, cuando no estamos formando parte de la iglesia local, es decir, no estamos reuniéndonos como iglesia local, usted puede ir a un sitio de recreación, en este caso un campamento, y no importa cómo se llame.
Usted puede ir a educarse, ¿no? De muchas formas. Usted puede ir a aprender inglés, usted puede ir a aprender zapatería, usted puede aprender lo que quiera a nivel individual. Pero cuando pensamos en algo colectivo como iglesia, la iglesia no está mandado a hacer este tipo de organizaciones, este tipo de empresas, no está mandado a hacer actividades sociales como iglesia. Ahora, los cristianos podemos reunirnos de manera individual para hacer cosas recreativas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero siempre y cuando no esté patrocinado por la iglesia del Señor. ¿Ok? Nosotros podemos, hermanos, juntarnos entre algunos hermanos, ir a hacer algo de recreación sana, ¿no? Podemos juntarnos entre hermanos en Cristo y podemos ir no sé, a aprender algún curso de algo, a educarnos, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de forma colectiva, como iglesia local, junta, no podemos patrocinar, no podemos inventar, no podemos practicar cosas sociales y mucho menos, hermanos, pensar en crear una institución aparte de la iglesia. Ahora, mire también este diagrama de acá. Vamos a observar las diferencias. La iglesia, por un lado, la institución o empresa humana, por otro lado. Mire, la iglesia, ¿por quién es diseñada? ¿Por quién fue diseñada? Por Dios. Y podemos ver en Efesios capítulo 3, versículo 10, que ahí está la sabiduría de Dios, dice la Biblia. Y dice también que es conforme al propósito eterno de Dios. Ahora, cuando pensamos en la empresa humana, en la institución humana, ¿no? ¿Quién diseña esto? Los hombres. Es idea de los hombres. Es sabiduría de los hombres. ¿Dónde está el texto? Cuando nosotros vemos la iglesia fue construida por quién? Por Cristo. Mateo 16, 18. Podemos abrir la Biblia y mostrar dónde está. Pero cuando nosotros vemos que la intención humana es construida por los hombres, ¿dónde está el texto? Cuando nosotros pensamos en la iglesia, ¿cuándo fue planeada la iglesia? Antes de la fundación del mundo. Efesios 3:10. ¿Cuándo fue planeada la institución humana? En el siglo XX. Hermanos, la iglesia demuestra la sabiduría de Dios. O sea, ¿quién lo planeó? En la mente de quién se originó, de Dios, y es la sabiduría de Dios. Cuando pensamos en la institución humana, ¿de quién es la sabiduría? De los hombres. Esto es sabiduría de los hombres, ¿no? Una pregunta aquí, lógica, una pregunta, hermanos, lógica aquí, y es la siguiente. ¿Será que Dios se equivocó y el hombre tiene una mejor idea? Cuando el hombre dice, por ejemplo, que usted necesita una institución, una escuela bíblica, según ellos, para prepararse como predicador. O sea, eso implica que usted de la iglesia local tiene que ir a prepararse en esa institución. Esa institución, hermanos, tiene sus propios reglamentos. Por ejemplo, usted, hermanos, tiene que alcanzar ciertos requisitos para ser parte de esa institución. Y entre esos requisitos son la educación que haya tenido y también el fondo económico que usted tenga, porque ahí también le piden una inscripción que usted tiene que depositar en cuanto al dinero para que usted se instruya, para que usted se capacite en esa institución. Y luego regresa a la iglesia ya como formado como predicador.
Imagínense, por eso digo, ¿será que Dios se equivocó? El hombre tiene una mejor idea. Para pensar, pensemos en esto. Cuando los hermanos insisten en que las iglesias pueden comprar, construir y mantener empresas a través de las cuales hacer la obra de la iglesia, ¿por qué no pueden edificar otras instituciones a través de las cuales hacer otras obras? ¿No? Es decir, si ciertos hermanos en una iglesia, ¿no? En una iglesia, si ciertos hermanos en una iglesia cargan a la iglesia con instituciones, como por ejemplo, ah, un campamento de recreación, un orferinato que habíamos dicho, una radio, una escuela de predicadores. ¿Por qué en la misma iglesia local no puede venir otros hermanos y decir, no, hagamos otro tipo de organizaciones, otro tipo de instituciones, ¿no? Por eso digo yo, ¿por qué no estas otras empresas? O sea, la iglesia y añade más cosas, más instituciones, un colegio, un hospital, un asilo de ancianos, un cementerio, un equipo de fútbol, un partido político, etcétera. Es decir, nuevamente, si podemos hacer estas instituciones que están a la izquierda, ¿por qué no podemos añadir estas otras instituciones y muchas más empresas o instituciones para la iglesia local? ¿Dónde quedaría la iglesia? La iglesia solo quedaría, hermanos, para ser la proveedora material para seguir sosteniendo la empresa humana, la institución creada. Por ejemplo, si la iglesia, o una iglesia o varias iglesias, hermanos, ah, se hacen propietarios de una radio, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo lo sostienen? ¿Cómo lo mantienen? No van a sacar dinero, hermanos, de manera individual para seguir sosteniendo, no. Ellos tienen que seguir, hermanos, sangrando a las iglesias para que esto sea sostenido, en este caso una radio, y así, etcétera, etcétera, en cuanto a instituciones, cualquiera que se cree. Por eso digo, si se crea estas instituciones, ¿por qué no estas? ¿Por qué, hermanos, no puede venir un hermano, cualquiera que este sea, por más sencillo que sea, por más humilde que sea, y decir, no, hagamos un equipo de fútbol también? ¿Por qué no? Si actuamos sin autoridad, si se actúa sin autoridad en estas instituciones que están acá a la izquierda, también actuamos sin autoridad en estas instituciones. Es decir, la pregunta obvia es, ¿en dónde estará el fin? ¿Dónde estará el fin de esto? ¿Puede usted ver la dimensión del error? Amados hermanos, escuche bien esto y que quede claro esto. Estos no son errores, hermanos, pequeños, no son errores sencillos. Cuando hacen esto, hermanos, cargan a la iglesia de cosas antibíblicas y cargan a la iglesia de cosas de instituciones que la iglesia no necesita, porque la iglesia es suficiente, hermanos, es suficiente completamente para llevar a cabo la misión que tiene. Y la única misión que tiene es espiritual. No necesita ser cargada con o otras responsabilidades.
no necesita ser cargada con otras responsabilidades. Hermanos, entonces, con esto termino. Crea instalaciones recreativas que Dios nunca le ordenó. Entonces tiene varias aristas de este evangelio social. Recuerde, el punto, hermanos, haciéndolo pequeño, resumiendo, es decir, no solamente se conforman con hacer actividad social en la iglesia local, según su capacidad, sino que empezaron a crear instalaciones, organizaciones, empresas que se encarguen del aspecto social uh, en la cual se involucra la iglesia. Espero que esté claro. Les doy las gracias por la atención de esta noche a todos los que se han conectado. Que Dios los bendiga grandemente. Y con esto terminamos. Damos paso a nuestro hermano Jaime, por favor.